que ahorita cuando estoy grabando se antoja pasar todo el mundo por ahí por la calle. Ahora los helados. Hola, hola mis amores. Es un saludo efusivo, ¿verdad? En el video de hoy voy a estar contándote por qué me fui de Colombia y no me acostumbré. Para entrar en contexto y ponerme un poquito más seria, en el año 2015 fue el año que más difícil estuvo la situación aquí en Venezuela. En mi experiencia fue el año demasiado fuerte, demasiado terrible para nosotros los venezolanos. Pienso que fue el año donde Venezuela tocó el fondo. Muchas personas iban a la basura a recoger qué comer. Todavía lo hacen, pero no con tanta frecuencia como en ese tiempo. En ese tiempo era desesperante y era muy triste porque uno caminaba en las calles de Caracas, sobre todo. En otros estados me imagino que igual o hasta peor. Uno caminaba en las calles y en eso uno veía a las personas comiendo de la basura, desesperadas, y personas que no estaban tan mal vestidas. Era lo más sorprendente porque no eran personas que uno viera que fueran indigentes solamente, sino que también personas bien vestidas, personas que de pronto tendrían algún trabajo y se quedaron sin trabajo, sin qué comer. Se veían estas personas recogiendo de la basura qué comer. Y las personas de tercera edad era lo más triste. También otra cosa que yo noté en ese tiempo con más ahínco fue que los perritos en la calle empezaron a desaparecer y muchos sospechábamos que personas indigentes agarraban a estos perritos, los criaban, los cuidaban y después lamentablemente se los comían. Eso era lo que muchas personas estábamos llegando a la conclusión y estábamos sospechando. Fue un año demasiado desesperante. Había mucha angustia en la calle, en los supermercados no se encontraba comida, había escasez de, creo que prácticamente de todo, de alimentos, como dije en otro video, de papel toalé, que mucha gente se burlaba de nosotros los venezolanos. Ay, fue un año de verdad difícil y le pido a Dios que en Venezuela no vuelva a esta situación porque fue muy angustiante. En estos momentos todavía Venezuela se encuentra con un problema de crisis económica, pero no a tanta magnitud como estaba en ese año 2015. Inclusive hubo un tiempo que hubo un apagón tan fuerte de la electricidad que mucha gente iba al Guaire para poder agarrar agua, porque aquí en Caracas es un misterio. Si se va la luz, entonces también automáticamente el agua también se nos va. Y por el desespero de la gente encontrarse sin luz y sin agua, mucha gente iban al Guaire a agarrar agua. Entonces eso fue un tiempo demasiado terrible para nosotros los venezolanos. Fue entonces cuando yo tomé la difícil decisión de irme del país, de Venezuela. Empiezo a indagar en internet, buscar información sobre mi profesión de peluquería canina, a ver si necesitaban en Colombia, en Ecuador, en Perú. Yo empecé a investigar en varios países, inclusive hasta México. Pero el que más me convenció fue el de Colombia, en un pueblito llamado Fusagasugá, que por cierto quiero mandarle un gran saludo a esta gente porque es un pueblito muy bello. Te seguiré contando. Contactó a esta oferta laboral por internet, conversó con ellos y resulta que era una peluquería canina que iban a abrir. Ni siquiera estaba abierta la peluquería canina como tal, estaban pronto a inaugurarse. Pero yo tenía un apremio, que era que mi pasaporte se estaba venciendo y para esa época era difícil sacar el pasaporte. Hoy en día también es súper difícil en el sentido de que está súper caro, pero en ese tiempo era otra cosa, era otro tema para poder sacar el pasaporte. Había mucha dificultad para sacar cédula, documentación. Entonces ya se me iba a vencer el pasaporte y fue cuando yo con la angustia me fui antes de que esta peluquería canina abriera. Le faltaba como un poquito más de un mes para ellos inaugurar la peluquería canina, pero yo dije, no, voy a agarrar, me voy a llevar a mi papá, que en ese tiempo él estaba con vida, agarro a mi perrito, a Kele, y digo, voy a irme con ellos por ahora porque mi esposo todavía no podía viajar en ese entonces. Me voy, abro el camino allá y de pronto mi esposo va después, porque esa era mi idea. Compré el pasaje a Colombia, pero me tuve que ir en autobús de Caracas a Táchira en autobús, y eso fue 12 horas y pico en autobús. Y no saben la travesía que a mí me tocó pasar en ese viaje con mi papá y con mi perrito. Fue demasiado difícil.
sobre todo por el perrito. Tuve que hablar con el chofer para que me lo dejara pasar, aunque él es pequeño, él es un Jack Russell Terrier, pero hay choferes que saben que son delicados, hay otros que no. Gracias a Dios que aquí en Venezuela el chofer fue muy comprensible y me dejó pasar con el perrito, aunque pasé un momento de susto porque él quería que yo dejara el perrito abajo en la cabina donde se meten las maletas, y yo, por supuesto que yo me opuse, yo dije que no, yo no me voy a mover de mi perro, que va, y me lo dejaron pasar conmigo arriba con los pasajeros. Y bueno, en sí eso fue una odisea porque hubo un pasajero atrás que se estaba empezando a quejar, que el perrito, pero resulta que mi perrito estaba calladito sin molestar a nadie. Después, al rato, el señor se tranquilizó y no me volvió a molestar. Llego a Táchira. Al llegar a Táchira, wow, eso fue, nos dimos nuestro gustazo, comimos, porque en ese tiempo la comida en Táchira como que estaba baratísima, no sé, hoy en día estaba súper rica esa comida y nos dieron bastante. Luego agarramos otro carrito para llegar a otro pueblito que colinda con la frontera de Colombia y Venezuela. Y luego, ¿saben qué me pasó? A ver, ¿saben qué me pasó en ese viaje, en ese momento? Bueno, para yo poder viajar, voy a hacer un retroceso, para yo poder tener dinero para ese viaje tuve que vender una moto que yo tenía. Y resulta que esa moto me la pagaron en bolívares. Entonces yo, de la angustia, yo sé que yo cometí el error allí, no investigué antes y me fui confiada con ese dinero que lo tenía en el banco. Cuando yo llego a Táchira, la sorpresa es, yo me encuentro allí, yo tengo aquí mi dinero, está en mi banco, pero ¿cómo hago para sacarlo y cambiarlo a peso? Esa era mi pregunta que yo me hacía. Pues nada, tuve que buscar por allí negocios, a ver quién me podía hacer ese favor de cambiarme los bolívares a pesos, y era difícil, no lo pude conseguir. Hasta que por allá un muchacho me dijo, no, mira, anda a esta tienda que el señor de pronto tú pasas la tarjeta de débito y él te da bolívares. Pero en ese tiempo, que hoy en día también está devaluado el bolívar, pero no se imaginan la cantidad de billetes que me dio ese señor. O sea, era una bolsota negra llena de bolívares, llena de billetes. Era una bolsa grandísima negra. Y yo con esa bolsa tenía que estar pendiente de la maleta, de mi papá, de mi perrito. Nos fuimos y allí conocimos a un muchacho que era carruchero, que son los que llevan las maletas a la frontera. Aunque todavía en Venezuela en esa época no estaba tan explotada lo que era la emigración, o sea, si había personas que estaban saliendo ya del país, inclusive antes, pero no es como ahora, que ahorita hay más migración. Pero a pesar de eso sí se empezó a ver gente, había cola. Entonces pasamos, me recuerdo, nos revisaron el bolso, la maleta, y yo asustada por la bolsa que tenía de dinero, de bolívares. Y el carruchero, bueno, él se portó muy amable, de verdad ese muchacho fue una bendición para nuestras vidas en ese momento. Nos logró pasar la frontera, el puente, llegamos, hicimos otra colita para allá, para el DAS, creo que se llama, y cambiamos esa bolsa llena de bolívares, que era una bolsa gigantesca. Fuimos a la mesa de cambio allá en Cúcuta y me dieron o sea, da risa la cosa, porque me cambiaron esa bolsa llena de dinero, llena de billetes, por una fajita así de pesos. O sea, eso daba risa, porque eran unos billeticos nada más que me dieron en pesos colombianos en esa época. Ok, para hacer corto el cuento, me monto en el autobús y el señor, el chofer, no me quería dejar pasar tampoco a Kelly, a mi perrito, que no sé qué más, que tenía que ponerlo abajo en el maletero. Y yo, oye señor, ¿cómo voy a dejar a poner a mi perrito a que viaje en esa parte de las maletas? Porque imagínense, el calor, se me puede morir. Yo me opuse rotundamente. Después el señor, el chofer, por allá me dijo, bueno, entonces tiene que pagar un poco más para yo dejarlo entrar. Entonces, bueno, yo estuve de acuerdo, le di un poco más de dinero a ese chofer, y fue cuando él me dejó viajar tranquilo con mi perrito. Ok, ya llego a Bogotá, porque de Cúcuta viajé a Bogotá, que por cierto Bogotá es bellísima, me gustó mucho esa ciudad, demasiado limpia, el clima frío, de verdad hermosísima esa ciudad. De verdad que los colombianos tienen un bello país, espero que lo sigan teniendo. Agarramos otro transporte que iba a Fusagasugá, entonces allí no hubo mucho problema porque el trayecto era más corto, era 1 hora y media. Llegamos allí y un señor tan amable me encontró en ese transporte que iba a Fusagasugá, nos reconoció el acento y dijo, ustedes
son venezolanos, sí. Y bueno, se portó muy amable. De verdad que la gente en Colombia, desde que llegamos, yo no tengo quejas de los colombianos. De verdad, habrá muchos venezolanos que lamentablemente lo han tratado mal allá en Colombia, pero por lo menos a mí y a mi papá no nos trataron mal, de verdad nos trataron de maravilla, nos hicieron sentir muy bien. Desde que empezamos Cúcuta nos empezaron, o sea, se vio el trato de las personas hacia nosotros con mucha condescendencia, con mucho respeto y también solidarizándose por la situación que estábamos pasando en Venezuela. Este señor tan simpático, luego que llegamos a Fusagasugá, nos brindó un pan de bono, que él nos dijo, bueno, ustedes conocen el pan de bono, lo voy a brindar para que lo prueben. Y bueno, nos brindó ese pan de bono que es demasiado rico, que quisiera saber la receta, la voy a investigar de por sí, porque la quiero hacer. Allí empiezo yo a llamar los números, los contactos de las personas que me iban a recibir, que eran los que me iban a dar el trabajo, porque yo los había contactado y ellos me dijeron que sí, no había problema, nos podían recibir y que la hermana de ese señor que iba a abrir la peluquería canina me podía recibir en su casa mientras encontrábamos el arriendo. Y dicho y hecho, empezó yo a llamar a esos contactos, pero el susto de mi vida, de verdad, yo de verdad me asusté demasiado, se lo confieso. Me sentí en la nada porque en un país extraño, porque no conocía Colombia del lado de Fusagasugá, había conocido muchos años antes de Cúcuta, pero igual no tenía muchos contactos, me sentía extraña y al ver que yo llamaba a los contactos y no me contestaban, yo dije, wow, dígame si esta gente me embarca y me van a dejar aquí, yo en la nada con mi perrito. Y quiero decir esto, recalcarlo, porque cualquier persona que empiece a emigrar, de verdad no cometan esos mismos errores que yo cometí. Yo fui demasiado confiada y le voy a decir por qué. Uno tiene que asegurarse primero dónde uno va a llegar, de verdad estar bien seguro y con gente de confianza. Me hice esa aventura, llamé a esta persona y no me contestaba. Yo decía, ay, ¿qué pasará? ¿Ahora qué va a hacer de nosotros? Estamos aquí en Colombia varados con mi perrito. ¿Ahora dónde vamos a pasar? Ay, no, eso fue horrible. Después sigo insistiendo al transcurso de esa tarde y por fin, gracias a Dios, que me contestó esta señora. Nos dijeron, espérenos allí en el terminal que ya vamos para allá a buscarlo. Y bueno, dicho y hecho, gracias a Dios, nos fue a buscar. De verdad la señora nos atiende con ese amor, con esa amabilidad y me recuerdo que por eso digo no hagan eso que yo hice, porque ella me hizo reflexionar. Ella me dijo, muchacha, ¿cómo tú vas a hacer esto de venirte a un país desconocido con personas desconocidas que tú no sabes y confiar así? ¿Cómo tú vas a venirte así sin saber qué te vamos a hacer nosotros? De verdad que allí me hizo reflexionar. Fue una decisión demasiado aventurera y no se debe hacer, pero gracias a Dios que de verdad esta familia fue muy decente, muy honesta, tiene muy buenos valores y nos trataron de maravilla, muy bien, nos hicieron tratar de sentir como en casa, muy amoroso, muy cariñoso, pero bueno, ahí estaba la angustia dentro de mi corazón. Oye, un país desconocido, por más no era fácil. Conseguimos el arriendo a través de ellos y bueno, ya estoy en Fusagasugá, estoy acá, pero como les dije, yo todavía no tenía el trabajo seguro porque ellos todavía no habían inaugurado esa peluquería canina. Entonces yo empecé a preguntar allí mismo en Fusagasugá a otra peluquería canina y fue donde conseguí, gracias a Dios, trabajo y que me hicieron sentir muy bien. De verdad, como les dije un principio, no tengo quejas de los colombianos, muy amables, muy respetuosos. Empecé a trabajar en esa peluquería canina mientras inauguraban la otra peluquería canina, porque ya yo había hecho trato con palabras con estas personas y a mí me han enseñado que la palabra se debe respetar. Yo estaba pendiente, bueno, vamos a estar pendientes, cuando yo inaugure yo me voy para allá porque ese fue el convenio que hicimos, ese fue el trato. Ya comenzando ya el mes, empezando ya a llegar al mes allá en Colombia, noto que mi papá empieza a deprimirse, empieza a decir que extrañaba Venezuela, que cómo estará mi familia aquí en Caracas, que ahí fue cuando me entró el pánico, porque en esa época en Colombia todavía no está la ayuda que hoy en día están ofreciendo en Colombia para los venezolanos y en otros países. En ese tiempo todavía en Colombia no había esa ayuda y yo tenía la angustia porque yo decía, si mi papá se me llega a enfermar, si yo me llego a enfermar, si me llegan a capturar a mí que estoy trabajando aquí en Colombia sin papel, me van a deportar o me pueden multar. Y esa angustia me llegó tanto que fue que yo empecé, oye, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo me voy a regresar otra vez a Venezuela después de haber hecho todo este sacrificio? ¿Cómo voy a manejar mi frustración de haber vendido mi moto para poderme llegar a Colombia y después que digan, no funcionó y me voy a regresar otra vez?
en tan poco tiempo. Yo me sentí frustrada y decepcionada de mí misma. Pero amigos, como no somos perfectos, tuve que otra vez tomar la decisión de decir, bueno, está bien, tengo que regresarme a Venezuela. Fue mala decisión haberme venido hacia la aventura con mi papá y con mi perrito. Fue muy difícil que ellos se acostumbraran allá, sobre todo mi papá. Regreso otra vez de Colombia, paso otra vez Bogotá, otra vez Cúcuta. De Cúcuta paso a Táchira, pero en Táchira le cuento toda esta aventura que yo viví, que de verdad fue como una película de acción totalmente. Yo debería escribir un libro sobre esto, porque cómo viajar en época de crisis en Venezuela, tal cual, porque cuando llegamos a Táchira estaba en el auge, eso fue como en el mes de abril del 2015, fue en el auge de las guarimbas, de las famosas guarimbas aquí en Venezuela, si ustedes se recuerdan, en las noticias. Bueno, resulta que justamente ese momento fue que explotó esas guarimbas y no querían trabajar los autobuses de Táchira para Caracas. Había ese inconveniente y yo estaba con la angustia, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para regresarme a Caracas? No hay transporte, ¿dónde vamos a dormir? Eso era un caos Venezuela, era un caos. Por allá logramos hacer la cola en un autobusito pirata, porque fue pirata, porque las líneas tradicionales como que no estaban trabajando para acá y las que estaban trabajando no me aceptaban al perrito. Tuvimos que hacer la cola para ese autobús pirata y bueno, íbamos allí, ok, pero en la vía como Marinas se accidentó el carro, se accidentó ese autobús y duramos como 6 horas en la nada, accidentados, con la angustia de que nos atracaran, que nos hicieran daño. Eso fue en la madrugada. Y todos los pasajeros estábamos de verdad, estábamos muy atemorizados. Yo estaba orando. Yo le decía, Dios mío, protégenos, ayúdanos a regresar con bien, que por favor se arregle ese autobús, que nos haga llegar con bien. Eso era una angustia que se sentía en el ambiente, porque estábamos en la nada y casi solos, porque no se veía mucho movimiento en esa parte. Ya los pasajeros se estaban comenzando a molestar, empezaron a discutir con el chofer. Yo siempre trataba de mantenerme al margen, porque en verdad, como dice la palabra, hay que tratar de no airarse, tratar de no entrar en la ira. Yo trataba era apartarme con las personas que estaban más tranquilos, y si no, yo solita oraba dentro de mí. Al ratico arrancó, gracias a Dios, arrancó el motor y nos derrumbamos hacia Caracas. Y así fue, amigos, cómo fue esta aventura de viaje hacia Colombia y después a Venezuela. Entonces, la pregunta que yo comencé el video, que muchas personas me han hecho, que por qué no me acostumbré en Colombia y me vine tan rápido, fue esa. De verdad, fue una aventura, fue una decisión muy precipitada, no pensé bien los riesgos. Mi papá se deprimió, a mí también me estaba haciendo falta mi país y tuve que tomar la decisión de regresarme. Pero como dice la Biblia, a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso lo tomo como parte de experiencia en mi vida, de crecimiento, y en un futuro, si Dios me permite y tiene previsto para mí de que yo emigre nuevamente, bueno, se lo pongo en manos de Dios, que sea su voluntad. Y esto fue todo, amigos. Traté de resumirle esta historia, demasiado aventurera, demasiado suspenso de todo. Gracias por ver este video y recuerda suscribirte a mi canal, que eso ayudaría mucho a mi canal. Dale like si te gustó este video y nos vemos en una próxima. Dios te bendiga.